contaron y me contaron lo que querían hacer por la ciudad y la verdad me encantó y por eso trato de apoyar esa iniciativa, porque yo creo que hace falta, aunque ya hemos querido un poco más a Bogotá, pero hace falta que la conozcamos más para quererla más. Aldo Rossi habla del lugar, o sea, del locus, y dice, como si yo fuera un profesor de álgebra, que el locus es igual al sitio más la historia. O sea, en la arquitectura y en los paisajes se decantan los hechos históricos, personales o sociales, y en esa medida la ciudad pasa a ser un transmisor de eventos o de memorias, como lo escribió magníficamente el paisano de ellos, Marcel Proust, o como lo trabajó recientemente George Sebald en la bella novela Austerlitz, que es de un historiador de la arquitectura que va buscando a su madre que ha muerto en los guetos judíos. Es fácil entender que la ciudad es un problema del espacio. Aquí está la Plaza Bolívar, está el aeropuerto del Dorado, está el Estadio del Campín, está Unicentro, eso lo aceptamos todo. Pero es más importante entender que la ciudad es un problema del tiempo. Y el tiempo se va superponiendo como capas y están presentes en el recorrido y en la memoria. Por eso, todas estas son arquitecturas presentes, a pesar de que una fue hecha en el siglo XVII, otra en el siglo XIX, otra en 1930 y otra en 1960. Todas se superponen y nos dicen cosas. Hay una leyenda suiza, o una griega, perdón, un mito, que es el de Sísifo. Sísifo es condenado a empujar la piedra por la montaña, y cuando la piedra llega arriba, la piedra se cae y tiene que volver a empezar. Yo digo que esa es la desgracia de los profesores, que hacen un esquema elemental, pero esa no es la realidad. O sea, que yo venga a decirles que hay 4 tipos de arquitectura: colonial, clásico, inglés y moderno, y que ustedes ya salgan en bicicleta a decir, ya sé cómo es la arquitectura bogotana, y van tratando de decir colonial, Tudor, clásico y moderno. Hay muchas hibridaciones, hay muchas complejidades, pero lo que hacen los profesores es hacer esos esquemas para que los oyentes entren al problema y después vean que la cosa es mucho más compleja. Lo primero que hay que hacer para entender a Bogotá es entender este sitio maravilloso donde estamos. Es una planicie, la sabana, que tiene 440.000 hectáreas planas, que fue prehistóricamente una laguna, que se desecó por el salto de Tequendama, y eso hace que sea una tierra fértil, negra, casi con 2 metros de capa vegetal. Y eso explica que 11.000 años antes de Cristo ya había por Zipaquirá y por el Tequendama habitantes en esta planicie, y eso explica que cuando llegan los españoles, Jiménez de Quesada por acá, Nicolás de Federman por acá y Belalcázar por acá, todos los envían a esta meseta más grande, o sea, no solo la de Bogotá, más o menos a un territorio que va desde Fusagasugá hasta Soatá, que era donde estaban los muiscas, un grupo de indios chibchas que aprovechaban estas condiciones ecológicas tan magníficas. Hoy ya casi nos damos maña de acabarlo. El río Bogotá es una cloaca, la sabana la volvimos cemento, pero
pero era un verdadero paraíso. Imagínense ustedes cuando Quesada trata de venirse para la sabana, 45 días si me viniera derecho. Quesada dura un año en llegar desde Santa Marta hasta la sabana, por pantanos, por tierras calientes, llenas de fieras, de serpientes, de zancudos, de calor, y ellos con coraza que tuvieron que quitarse muy pronto. Y de pronto en Barranca Bermeja ven un pan de sal y alguien les dice, esos son los indios de allá arriba que tienen sal. Entonces deciden subir y llegan a esta sabana. Imagínense ustedes lo que es después de un año de calor, llegar a esta sabana fría, fresca, como la Vega de Granada, por eso Quesada la pone la Nueva Granada. Acuérdense que Colombia está más o menos en el Ecuador, pero en el Ecuador tiene cordilleras de 3.000 y 5.000 metros de altura. Eso crea unas condiciones ecológicas muy particulares que hacen que Colombia, después del Brasil, sea el país con mayor diversidad ecológica, aunque el Brasil es 20 veces más grande. Pero eso lo hace por estas tres cordilleras, por un océano Atlántico, o sea, es una esquina a donde llega el Caribe, el Pacífico, Centroamérica, los Andes, la Orinoquía, Amazonía, todo se encuentra en este nudo que no hemos sido capaces de resolver como país. Además hay diferencias, por ejemplo en La Guajira llueve 300 milímetros al año, mientras que en el Chocó llueve 14.000 milímetros al año. O sea, es una locura. Esto es un mundo macondiano, esto es un desierto, tenemos los páramos, etcétera, pero sobre todo tenemos la sabana. La sabana es más o menos un triángulo equilátero. Estos son los cerros orientales. En este punto es donde está el centro actual, o sea, donde Quesada funda la ciudad. Estos son los cerros del sur, saliendo para Cibaté y Suacha. Por acá están los de Boyacá. Este es Faca, donde empiezo a bajar al río Magdalena. Y estos son lo que llamamos los tres pescaditos que entran a la sabana. El cerro de Suba, los cerros del Majuy, en Cajicá, Chía, y el cerro del Huayca. Están entrando a la sabana. 440.000 hectáreas planas en esta condición. Esta es una foto de hace 20 años, hoy ya está mucho más construida. Échale una para atrás. El Zipa en realidad estaba en el río Bogotá. Quesada envía a expedicionarios a ver dónde es conveniente fundar la ciudad. Finalmente deciden acá cerca de Tixaquillo, en la plaza de Bolívar, entre otras porque como a Samper le interesaba cuidarse sus espaldas y desde ahí divisar como desde un banquito lo que sucedía en la sabana. Sigamos. La traza que ustedes conocen. Entonces vamos a ver estos 4 elementos que tienen que verse de esta manera. Aldo Rossi, que es como la base de pensar la ciudad, por lo menos para mí, dice que existe el tipo de arquitectura, no se asusten que ahorita vemos que es una cosa muy sencilla, y la morfología de la ciudad. El tipo de arquitectura de esta primera colonial, ustedes lo conocen, tengo un andén estrecho, tengo un zaguán, tengo un patio, ese patio está porticado, tengo una superficie cubierta. Después, en el siglo XIX, aquí ponen el comedor, mira hacia la cocina o hacia un solar posterior. Aquí están las habitaciones. Son habitaciones curiosas. Donde yo pasé mi infancia en Ubaté teníamos un cuarto que eran 4 habitaciones unidas por un vano central. O sea, no había intimidad. En el primer vagón, llamémoslo, estaban mis padres, en el segundo
los hijos chiquitos, en el tercero las mujeres, en el cuarto los hombres, pero a la larga eran todos en el mismo cuarto. Ese tipo que tiene zaguán, no tiene antejardín, que tiene un impluvium o un patio y que tiene un solar posterior, tiene esta forma. O sea, cae el tejado hacia el impluvium, hay un porticado aquí y estas son las habitaciones que casi no tienen ventana. Va a cambiar eso en los otros tipos. Y además ese tipo se hace con una determinada técnica. Entonces yo pongo el piso, pongo un dado de piedra, pongo una columna, pongo una zapata, pongo una viga y así sigo, pongo una cercha de madera, lo cubro con teja de barro, hago unos muros de 1 metro de espesor, obviamente cimentados, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ven que el tipo es una distribución planimétrica, una distribución espacial, una técnica constructiva, pero si ustedes ven el libro de Carlos Martínez Jiménez, que nos enseña mucho sobre Bogotá, ven que aquí hay un cuarto en la casa del panadero, en el libro de él, un cuarto con un cuarto cerrado, aquí está la habitación de los padres y aquí un recibo, y a este cuarto no se entra sino por la alcoba de los padres, porque en ese cuarto estaban las niñas y el padre cuidaba la virginidad de las niñas, pasaban sobre su cadáver antes de llegar ahí, después él lo entregaba en matrimonio a su odiado yerno, pero eso ya es otro problema. Entonces fíjense ustedes que el tipo también está reflejando pautas culturales y modos de vida. Entonces, este es el tipo colonial, o sea, el de primera instancia. Pero además tiene una determinada arquitectura que es una cuadrícula, una plaza principal o plaza mayor. En los ejes que llegan a la plaza principal se hacen los conventos. Los curas siempre han sido muy hábiles para la inmobiliaria, entonces ellos saben que en esas dos calles los predios valen más y ahí se ubican, y esa es la morfología urbana, o sea, entre el tipo y la morfología urbana hay una relación absoluta. Entender esa relación de morfología y tipología es entender la arquitectura de la ciudad. Sigamos. Esta es la casa. Ya lo habíamos visto en el dibujo, tengo un zaguán, a veces hay unos bancos a los lados para bajarme del caballo, tengo unos porches, tengo un impluvium con fuentes si se quiere, un solar, no necesariamente siempre simétrico, un segundo piso con la misma tipología y lo que ya les dibujaba, ¿no? Una columna, una zapata, una viga, unos cuchillos, una cama de chusque, mucho barro, teja de barro encima, como lo ven acá, una baranda con balaustres muy sencillos, en Antioquia los harán con una bellísima vara de macana. Sigamos. Y esa ciudad, habíamos prometido que no era solo del espacio, sino del tiempo. Pues ahí es donde se vuelve difícil entender la ciudad, porque esa casa que se hizo en el siglo XVII aún está hoy. Entonces está subdividida por la mitad, se pelearon los hijos, uno vendió y se volvió una escuela, otro vendió y se volvió un restaurante o un inquilinato, y a lo mejor en este cuarto, que acuerdan ustedes que era el santuario de la virginidad, a lo mejor hoy está la administradora del prostíbulo, o sea, todo lo contrario. Entonces, es fundmental entender morfología y tipología y atravesarlo en el tiempo, que es lo que ya se vuelve muy difícil. Esa tipología varía, no siempre la columna es de madera, como la sencilla que veíamos antes. Esta es ya
por el edificio de las aulas de los curas jesuitas, donde nace la Universidad Javeriana. Hoy es el Museo Colonial, entonces tiene mucho mayores elaboraciones, tiene columnas con capiteles más o menos toscanos, vuelve a tener la zapata y la viga, etcétera, etcétera. Sigamos. También están los templos, o sea, hoy tenemos que limitarnos solo a citar, pero dice nuestra Aldo Rossi, dice, existe 3 elementos para entender la ciudad. ¿Qué pasó? Una perdida. Una perdida. Una pérdida, qué pérdida. Dice que no se está perdiendo de mucho. Existen los elementos primarios, que son los hitos, o sea, las iglesias, la alcaldía, la casa del virrey, son como los puntos, mojones que sirven para la organización del espacio. Existe el tejido residencial, o sea, las casas, que ya no vale como punto, sino como lo dice la palabra, como tejido. En realidad Aldo Rossi llega hasta aquí, pero yo en un acto de herejía muisca digo, existe el espacio público, que es fundamental para la vida de la ciudad y que es lo que va a coser la red pública y la red privada. Estos son los templos, ya es otro tipo de arquitectura. Esta es la iglesia de San Ignacio y el convento, sigamos. Esta es como en transición, que es lo que llaman en la historia el iluminismo o la ilustración en el siglo XVIII, que tiene un representante hermoso en Bogotá, que es lo que hoy corresponde a la autopista del norte. En 1790 viene Domingo Schiacchi, un ingeniero militar, y hace un camellón recto, absolutamente recto, de 28 kilómetros de distancia, que unen la capilla de San Diego, que era la salida de Bogotá, con el puente del Común. En el puente del Común se cierra la montaña y empieza el río a abrirse, o sea que hay un vértice, y ahí se dirige Schiacchi para realizar esto que ya va hacia las minas, o los que no pasan por el puente siguen hacia Tunja. Este es el bellísimo plano de Cabrer, en que se ven los cerros orientales, la ciudad, a finales del 18, la calzada, que hoy es la avenida Jiménez, llegando a Puente Aranda, y todavía todo libre. Es muy bello ver cómo la ciudad de hoy, por ejemplo, en Teusaquillo y el Parkway, va a seguir el río Arzobispo, las huellas de las montañas, de los pantanos, de los ríos y de los caminos van haciendo esa ciudad. Sigamos. Segundo punto es ya la arquitectura clásica. Ven ustedes que esto es como el gato con botas brincando de a siglos rápidamente, pero es que el compromiso con ellas es que todo es muy breve. Bueno, entonces, ¿qué es la arquitectura clásica? La arquitectura clásica es básicamente la arquitectura romana, del Imperio Romano, no la de Grecia, aunque obviamente toma la idea del orden. ¿Recuerdan ustedes? El orden dórico, el orden jónico y el orden corintio, que tiene como flores y también. Pero no es solo el capitel, sino es toda una gramática de proporciones que definen desde el basamento, las vigas, la cornisa, los triglifos y metopas, el arquitrabe superior, todo un lenguaje que está codificado con una gramática exacta. Toman los romanos este orden griego y lo vuelven
arquitectura penetrable, porque en Grecia ustedes no entraban al templo. En Roma sí, en Roma al Panteón o a la Terma entran. ¿Y qué es? Ya una gramática mucho más complicada, pero que ustedes la comienzan a reconocer en los edificios. Hay unos grandes plintos, unos grandes basamentos, unas columnas ahora levantadas. Esta parece ser corintia, y un lenguaje que me dice que en el arco principal hay unas impostas y un arco de medio punto, que en las dos laterales son arcos menores, que hay toda una representación. Este es el arco de Constantino, o sea, los triunfos de Constantino, y arriba hay un ático que no es de la arquitectura griega, que tiene también su lenguaje. Eso lo trabajan en el Renacimiento desde Brunelleschi y Alberti hasta Palladio y Miguel Ángel, y después en el siglo XX, cuando llega esta ilustración que citábamos, vuelve a aparecer la arquitectura clásica. En la avenida Jiménez, con la carrera séptima, está el pasaje Rufino Cuervo, que ya no existe, porque cuando ampliaron la Jiménez se quitó, pero fíjense ustedes que ya tenía elementos clásicos: cornisa, molduras, basamento, ventanas con edículos, arcos en la entrada, o sea, siempre siguiendo las pautas no solo de la grandeza del Imperio Romano, sino de la República. O sea, es una representación política. La primera vez que aparece en Colombia y en Bogotá el orden clásico es en este pequeñito pero hermoso edificio, el Observatorio Astronómico. Fíjense ustedes que hay ya balaustres, cornisas, óculos, edículos, pilastras planas, cornisas, segundos pisos, etcétera, y obviamente la cúpula del observatorio. Francisco José de Caldas, que era polifacético, plantea con Domingo Petrés los capiteles, y empieza esa representación de la modernidad. Esta era la modernidad comparado con las casas anteriores, ¿sigue? Pero lo mayor y el mejor edificio de Bogotá, por lo menos en mi concepto, es el Capitolio. El Capitolio es una obra de maravillosa arquitectura que tuvo la cualidad de que la plantea en 1848 Thomas Reed, que se termina 80 años después, en 1928, pero los arquitectos Cantini, Delage, Santa María, etcétera, siguen juiciosamente las pautas de Cantini. Fíjense ustedes, era el costado donde estaba la casa del virrey y la audiencia, etcétera. Cantini plantea un basamento, dos niveles, una parte cerrada para las escaleras, una bellísima cornisa con unas croteras y unas ánforas encima, con unos glifos, que son estas combinaciones como de león y águila en la parte superior, de una maravilla, de una imponencia, como lo son los cuatro costados. Este es el proyecto de Cantini, que proponía hacer un frontón triangular que nunca se hizo. Después se propuso una cúpula. En 1928 se hizo una cubierta metálica transitoria que hoy todavía está. Sigamos. En la misma Plaza de Bolívar se hace Gastón Lelage, ya en 1910 más o menos, hace el Palacio Liébana, en el costado occidental. Pero fíjense ustedes de dónde viene el Palacio Liébana: de las Galerías Arrubla, que estaban en ese costado, que en el año 1900 se queman de manera total, solo quedan los muñones de la cimentación, y Lelage aprovecha el ritmo de la cimentación para plantear su nueva arquitectura ya no tan austera como la del Capitolio, mucho
mucho más barroca, decimos aquí que es arquitectura francesa, sobre todo por la mansarda, con un aporticado que desgraciadamente está cerrado, debería abrirse como una estoa griega con locales en este punto, pero es un marco maravilloso de la Plaza de Bolívar. Estamos poniendo muy pocos ejemplos. Fíjense ustedes lo que pensarían estas señoras de pañolón o de sombrero de paja caminando por una ciudad de aleros, de canes de madera y de teja de barro, viendo de pronto estas construcciones que irrumpían no solo por la volumetría, sino sobre todo el lenguaje, la piedra y el clasicismo que pues, pretendía semejarse a la ciudad europea, o inclusive otras tipologías como los pasajes tan parisinos, que Walter Benjamin hablara tan hermosamente de ellos, con arquitectura clásica, digamos. El teatro municipal se desapareció, donde están los jardines de la presidencia en el costado norte, o el Teatro Colón, ese sí se mantiene. No vale la pena repetir, pero ya ustedes ven ahí un basamento en sillería rústica, hay una antepecho, unas ventanas, cada ventana tiene su edículo con pilastras, con frontones, a veces se combina frontón triangular, frontón circular, un ático y adentro la maravilla que ustedes conocen. Entonces estamos en el clasicismo, que se vuelve el lenguaje fundamental a finales del 19 y comienzos del 20. Por ejemplo, con el Palacio de la Gobernación, también del Enlarge, con el edificio Mutis, van a ver más adelante que lo tumban para hacer aquí una caja de vidrio de 12 pisos, con el Hotel Granada, importantísimo en La Jiménez, frente al Parque Santander, toda la vida social y toda la vida política de la ciudad, la gran orquesta de Lucho Bermúdez y de Pacho Galán haciendo bellísimo show, pero que también cae porque ahí está el Banco de la República, entre otras porque necesitaban ampliar la avenida Jiménez. O las estaciones, esta es la estación de ferrocarril de la calle 13, siempre con la idea de la arquitectura clásica, casi como una especie de arco de Constantino que vieron al principio, ahora como la llegada de la modernidad que era el tren, digamos. Bueno, este es un bellísimo plano, está expuesto en el Museo de Bogotá, tiene casi 2 metros de grande, o sea, es enorme, es de Manuel José Peña, 1906, ustedes pueden ver en detalle los cursos de agua, las manzanas, los edificios principales, las curvas de nivel, es un plano realmente maravilloso, pero que les muestra el perfil que tenía. Ya empezaba a verse el cementerio, el Parque del Centenario, que después arrasará el paso de la calle 26, la Escuela Militar y el Panóptico, donde hoy es el Museo Nacional. Digamos, ahí acababa Bogotá. A la altura de la 26 se hace en 1910 el Parque de la Independencia, con una exposición industrial donde se hace este pabellón de la industria que está aquí, se hace otro, el egipcio, los de agricultura, etcétera, el Bolívar, que después se traslada, y más o menos la calle 26 va a pasar en este punto. Sí. Solo va a quedar el templete de la luz, ¿no? ¿Recuerdan? Este chiquito, pero ahí cerquita al paso de la 26, digamos. Hoy no hay tiempo de citar, por ejemplo, los discursos el día de la inauguración del Parque de la Independencia, todos los gobernantes diciendo estos edificios en hierro retan el paso de los tiempos y durarán siglos para representar a la República. A los 20 años ya no quedaba sino el templito de la luz. Después, ya en los años 30, se abandonan las casas coloniales, hay mucha insalubridad en el centro, se aguantan las clases dirigentes,
viven en el segundo piso, los pobres viven en el primer piso, sin baño, simplemente botaban la vacinilla a la calle. Y al final, cuando ya hay posibilidades de agua en la periferia, a hacer villas en la periferia que tienen ya otro tipo de arquitectura muy diferente a este de patio que veíamos antes, digamos. Este es el Hotel Granada y aquí quiero mostrarles lo que es la apertura de la Avenida Jiménez. Todavía está el Hotel Granada que ya vieron, más o menos el Banco de la República va a seguir la línea de la Gobernación y de San Francisco, va a subir, se va a cubrir el río San Francisco, que después Rogelio Sarmona trata de rescatar con el agua. Este era el río San Francisco, miren la distancia que había entre el paso peatonal y el lecho del río, había cerca de 8 metros de altura. Todo esto era lo que llamaban el Carnero, cerca a la gobernación, porque ahí botaban hasta cadáveres. Esta es la canalización y aquí encima va a quedar el pasaje Rufino Cuervo que ya vieron. Por eso hoy todavía en la Jiménez uno puede bajar a los sótanos de la Jiménez, que es lo que quedó del pasaje Rufino Cuervo, y ven ustedes que ya esta no es una ciudad colonial, ¿cierto? Es una ciudad, nosotros la llamamos republicana, porque asociamos el clasicismo con los inicios de la República, o sea, el siglo XIX. Recuerdan que al lado de la gobernación había un edificito de esta misma altura, que era el Mutis, que les dije, se tumba y ahí se hace el banco francés e italiano. Después aquí en la Jiménez, esta bellísima obra moderna que es donde quedaba la librería Bojos, los viejos sabemos qué es eso, y empieza entonces a irrumpir la modernidad, no solo con estos rascacielos, no, este es el primer rascacielos de Bogotá, el edificio Cubillos, en la Jiménez con la carrera octava. Bueno, hay otra persona que es fundamental en la historia de la arquitectura bogotana, que es Karl Brunner. Karl Brunner es un urbanista austríaco que viene a Chile y después viene a Colombia, llega más o menos en el año 34 y plantea otro tipo de arquitectura diferente a este de la cuadrícula colonial. Él plantea una ciudad jardín, acuérdense en Inglaterra de Hampstead, de Highgate, etc. Hay una gran explanada verde con los edificios públicos, hay unas manzanas y hay unas formas curvas que ya son inéditas comparado con la retícula anterior, y espacios urbanos como esta maravilla del Parkway, de la 45 casi hasta el Parque de Teusaquillo, con 30 metros de zona verde bajando a lo largo de toda la ciudad. Eso es Brunner, digamos. Brunner hace muchas propuestas. Este es el proyecto del Bosque Izquierdo, arriba del Parque de la Independencia, con una serie de mansiones de mucho lujo, pero también trabaja en los sectores populares. Esto es la Ciudadela del Sur, la Ciudad Jardín del Sur. Acá se ubica el Hospital de la Ortúa y hace un plan, recuerdan el anterior rojo, con formas curvas, con cierto paisajismo, dos avenidas que confluyen en este monumento, una gran avenida que viene hasta la iglesia, parques que ambientan estas calles. Eso se representa en el Parkway del Sur, un espacio urbano maravilloso que existe, que está más o menos entre el río Fucha, calle 12 Sur, y el 20 de julio, o sea, calle 27, son 16 cuadras de parque, aunque más al sur lo han llenado de canchas y el cura se tomó en la iglesia, etcétera, pero es un espacio maravilloso. No es exactamente este plano, pero sí es como una réplica de esta gran alameda. Sigamos. Bueno, el tercer elemento, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Sí? No, pero está muy interesante. ¿Sí? Estamos bien. Estamos como 40 minutos. Sí. ¿A 40?
Bueno, para que era un poquito de tiempo para Bueno, preguntas, cabalgar muy discusión. rápido. Habíamos hablado del eclecticismo, ya muy diferente a las casas coloniales. Ahora llega una cosa curiosa que es la arquitectura inglesa. Cuando llegan los arquitectos a visitarme, yo los llevo a ver La Merced, a ver Quinta Camacho, y dicen, pero muy extraño, esta arquitectura inglesa en Bogotá. Y yo les digo, cuantitativamente, de los 6.000 edificios de patrimonio que hay, más de la mitad son Tudor. O sea, es de lo que más hay, casas más o menos bien conservadas en la casa. Vemos este ejemplo de esta, aunque han quitado los antejardines para estacionar carros, ha cambiado mucho la idea del la ciudad jardín. Dos tipos de arquitectura ven ustedes en Inglaterra, una arquitectura de ladrillo con la pendiente alta. Aprovechamos en Bogotá para que la nieve resbale fácilmente, con unas chimeneas muy elaboradas, o lo que llamaban el timber frame, o sea, timber es madera, frame como haciendo estructuras en madera dentro de estos altillos. Ahorita en este momento estamos aquí en el altillo. Sigamos. ¿Por qué arquitectura inglesa? Esta es la calle 70A. Yo no sé cuáles de ustedes vieron un concurso que hubo hace como 8 días sobre las 7 maravillas de Bogotá. Yo decía que una de esas era la calle 70A, entre la Caracas y la Séptima. No quedó entre las maravillas porque no la conocen, pero créanme que esto es en Bogotá. O sea, una secuencia de arquitecturas con antejardines, pero ya es otro tipo de arquitectura. Habíamos hablado del tipo, ¿no? Pues la casa inglesa, si estos son 2 lotes, la casa inglesa se pega a un lado. Aquí está la entrada, aquí está el garaje, aquí pueden también dejar los carros, aquí hay un jardín posterior, pero ya es otro tipo de arquitectura. Yo entro a un vestíbulo donde de pronto hay una escalera monumental, tengo el recibo, el salón, el comedor, los servicios, etcétera, alrededor de un vestíbulo cerrado y no del patio colonial. Voy a tener puertas y cuartos individuales. Entonces este segundo piso de pronto tiene habitaciones ya individuales, y ya no como los de mi infancia que les contaba que eran 5 cuartos unidos en el mismo espacio. Entonces ya este muchacho está, el hijo mayor, las 2 hijas, el padre, no sé quién, el abuelo que vive con ellas, un baño que no había en lo colonial, hay walk-in closets, hay chimeneas, hay 2 cosas fundamentales, que son, hay ladrillo. Esa es la escuela de ladrillo que van a hacer los maestros bogotanos para después hacer la maravillosa arquitectura moderna en ladrillo que distingue a Bogotá, pero sobre todo hay confort. Esas casas coloniales, es doloroso decirlo, pero yo creo que son un error en Bogotá. Si ustedes han trabajado en el Instituto de Antropología o en la Casa Silva, saben lo que es trabajar en esos fríos y esas humedades tan tremendas y en esas oscuridades. Lo único sería como cerrar el patio de vidrio, algo que lo proteja, pero esto sí ya es diferente. 1930, 1945 o 50. Había todavía la idea de la Gran Inglaterra, el mayor imperio del mundo. Llegaba a Sudáfrica, llegaba a la India, llegaba a Canadá, llegaba a Australia y por supuesto Estados Unidos e Inglaterra. Y en Inglaterra se inventan algo muy importante que es la Garden City, la ciudad jardín, digamos. La ciudad jardín ya tiene las calles en curva, a lo mejor siguen la topografía. Recuerden ustedes, yo soy aquí de
del Camilo Torres de la Séptima y llego aquí al San Bartolomé, a la Quinta, ven cómo son las casas, recuerdan que están pareadas, por lo general pueden estar aisladas si son demasiado ricas las personas, hay árboles en el centro de la calzada, hay árboles en el antejardín, hay árboles en la mitad del andén, es la ciudad jardín. Este, por ejemplo, es uno de los vestíbulos, esta es la planta, o sea, ya alrededor de ese vestíbulo, como les mostraba en la imagen, y hay unos manuales para hacer una arquitectura complicadísima. Detállense ustedes los ventanales de piedra elaborados, las chimeneas, los remates de las chimeneas, digamos, toda una escuela. Mira esto era en piedra, tallado en piedra de estos ventanales que van a tomarse de los manuales que nos traen de Inglaterra algunas personas para hacer estos barrios y esta maravillosa arquitectura que hace parte, sigue, de nuestro patrimonio. La arquitectura moderna, nuestra gran Universidad Nacional que se junta diversas facultades para hacer una ciudad universitaria, una verdadera universidad del conocimiento con una arquitectura ya cúbica, ya desnuda y simple. Ahora somos muy pobres, entonces detrás de este ático, fíjense ustedes que hay una teja de barro vernacular, pero nos interesaba que parecieran cubos desnudos y blancos. Sigue lo que voy atrasado, entonces voy a ir más rápido. Hay una transición hacia lo moderno en la Biblioteca Nacional, en el Teatro Infantil del Parque Nacional o en este maravilloso edificio de la calle 12 con carrera quinta, que hoy es del Banco de la República. Sigue. Entonces ven ustedes cómo la arquitectura se va simplificando a llegar ya a el planteamiento de Le Corbusier, opuesto a lo que vieron ustedes de Brunner. Le Corbusier ya quiere desde la Caracas hasta la Tercera y desde la Primera hasta la 26 borrar todo lo que hay y poner bloques de vivienda como los del Centro Nariño. Mantiene solo la carrera séptima, lo llama las manzanas arqueológicas, e inclusive en la Plaza de Bolívar rompe también, tumba el edificio Liébano, tumba muchos, digamos. Es esta arquitectura de cajas de vidrio, a veces de mucha calidad. Esto fue un símbolo para nosotros, porque era todo lleno de libros al final de donde iban muchos a comprar y muchos estudiantes a robar libros, digamos. Esta es la apertura de la carrera décima. Tengo que ir muy rápido, esta es una obra monumental desde San Diego hasta el Hospital de la Ortúa, una ciudad que tenía 8 metros de ancho, abrirla a 40 y 45, lo que implica eso en jurídico y en económico para hacer esa avenida con esta nueva arquitectura que ya es completamente moderna, sigamos. O sea, llegamos a la cuarta, que es la arquitectura moderna. La arquitectura moderna ya es diferente, básicamente es el principio de que unas columnas de concreto son las que sostienen el techo y el edificio, y en esa medida yo ya no dependo de las paredes para hacer la circulación, o puedo poner las paredes donde quiera, porque no tienen la misión de sostén, porque lo sostienen las columnas de concreto. Esto es la única concreción de la idea corbusiana de la ciudad radiante, de la ville radieuse, que eran bloques de vivienda, un conjunto bellísimo, unos bloques bajos, pero también iglesia, teatro, mercado, escuela, o sea, toda una ciudad completa, como es hoy el Centro Nariño. En los años 50 y 60, el Instituto de Crédito Territorial hace maravillosos barrios en vivienda económica, hoy decimos, pero vivienda económica en un lote de casi 10 metros de ancho, pero bueno, lo están haciendo en 2,
sigamos. Musú sí era en los años 50 ya un lote muy estrecho, muy pocas casas quedan, muchas zonas verdes las han vuelto para parquear el taxi o la buseta, pero es unos centros de vivienda magníficos que ya corresponden a la arquitectura moderna, que es nuestra cuarta. Sigue el Centro Internacional, quizás el proyecto más importante que hizo la arquitectura moderna. Empieza con el Hotel Tequendama, la segunda parte del Tequendama, Residencias Tequendama, el edificio Bachué, el Tisque Susa, el Bochica y el conjunto de Bavaria, 1200 carros en 2 sótanos abajo, una plataforma peatonal, pero sobre todo una arquitectura magnífica. Sigamos. Conjuntos de vivienda muy interesantes. Este es el de Arturo Robledo en la 26, abajo de la 30. Esto se volvió muy frecuente en los arquitectos, ir escalonando. Estas son las enseñanzas de un arquitecto finlandés, Alvar-Aalto, que va a tener una influencia estupenda en Colombia. Este, por ejemplo, es la unidad Hans Dreus, que queda en la Caracas, entre calles 3 y 4. Pasen por ahí y verán lo terrible que es como barrio, y miren lo que crea adentro. Esos son los logros de la arquitectura moderna, crear esta especie de oasis maravilloso. Sigamos. Ya esa es la cuarta arquitectura, las casas del Chicó, una página maravillosa de la cual no queda ni una página. Todas las casas cayeron para ser edificios de 12 pisos. Digamos, la casa de Rafael Obregón, Guillermo Bermúdez en el edificio Rueda, formas ya modernas, desnudas, pero muy ricas, subidas de la sala a las alcobas, terrazas con permeabilidad, o las casas de Fernando Martínez en el refugio, de una complejidad y una riqueza espacial realmente maravillosos. Este es como un collage para que ustedes vean, la modernidad no es solo vías, la modernidad no es solo torres, la modernidad nuestra también son nuestros barrios populares. Vayan a Monserrate y miren a Occidente y miren al sur y verán que esta es el 60% de la ciudad de Bogotá. Ahorita estamos haciendo un museo de la ciudad autoconstruida que vamos a poner al final del cable de Paraíso. Digamos, esa es una arquitectura muy diferente, pero de mucho mérito. Empieza con una casa de Paroy, termina con un edificio de 5 pisos. Recuerdan ustedes que es curioso cómo van ellos volando 20 centímetros en cada piso. Solo 20 centímetros, y arriba según va quedando 3 elementos que son las varillas de la próxima placa, el lavadero y la ropa tendida, y 2 o 3 perros ladrando. Digamos. Y de esa arquitectura moderna al final, ya como en los 80, pues hay maravillas. Este es de Bermúdez y Salmona, el edificio del Polo, para mí el mejor edificio de Bogotá moderno, pero con una desgracia que por acá falló y se está hundiendo, ya se ha hundido casi 1 metro, posible que haya que tumbarlo, ojalá que no, o las torres del parque que ustedes ya conocen. Sigamos, estamos rematando. Ha habido muchas y muy importantes operaciones de espacio público en los últimos 30 años. Eso empieza con la carrera 15, lo conocimos de la Chile a la glorieta de la 100, ahí vamos todos los quinceañeros, pero no había ni por dónde caminar. Se hizo un andén, se creó toda la disciplina de la baldosa, del mobiliario, del poste, de las franjas de los ciegos, de las franjas de alerta, lo que hace Salmona en el paseo para rescatar el río San Francisco que hemos visto, o lo que queda, el muñón que queda de la Rebeca, en lo que arrasó en la 26 en el Parque del Centenario. Digamos, cambios importantes. En San Victorino era esto,
casetas de vivienda, miren ustedes cómo es hoy con la famosa mariposa de Negret, sigamos. Y esta es la última, creo, bibliotecas. Esto es realmente maravilloso, parece un club de 7 estrellas y es una biblioteca pública donde puede ir cualquiera. Una vez yo vi a un zorrero mirando unas láminas de un libro, la mujer a lo mejor no sabía leer y miraba por encima del hombro y estaban en esta biblioteca accediendo al libro, o la maravilla que hace Triana y Rojas en el Museo del Banco de la República. Creo que ahí concluimos. Muchas gracias.